De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía, que desde esta tarde es la que corresponde al cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús, al empezar su misión, recorría la región de Galilea anunciando la buena noticia de Dios y liberando de todo mal. Jesús habla con convicción y con fuerza y llega al corazón de quienes lo escuchan. Y hoy también, en el primer milagro que nos narra el Evangelio de San Marcos, libera a un hombre del espíritu del mal. Es como un resumen de lo que hará Jesús en toda su vida. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, que nos transforma para ser liberados del mal que hay en nosotros. En silencio reconozcamos ante Dios nuestros pecados y pidámosle humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos, pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de la familia Orozco Urtiz, familia García Pérez, familia Baningen, familia Vázquez Santana, por Esther Covarrubias, Jesús Alfonso, Hugo Saucedo, Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles. Pedimos por Miguel Ángel Flores y familia, Mónica Alonso Espinosa en su cumpleaños, Josefina García de Rodríguez en su cumpleaños, por la salud de Miguel Flores Rodríguez, Gugita Aguirre, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Luz Graciela Arpio de Sánchez, Lucy Bobadilla, Marta Alicia Gutiérrez, Juan Miguel Gutiérrez Ramírez, Delia Miramontes, Héctor González, Mireya Ocando, Francisco Guadalupe Moreno, Alberto Córdoba, Hilda Gómez, José Manuel Gómez Cueva, Manuel Torres Bisuet, Graciela Torres de Gómez, María Luisa Rueda de Torres, Teresita de Jesús Mireles Cueva, el Padre Alejandro Branca, por la conversión de los pecadores, por la santificación de los sacerdotes, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Pedimos por el eterno descanso de María Paula Montesendis en su primer aniversario, Pedro Humberto Garza Gómez en su 5º aniversario, Carlos Eduardo Pacheco Corona en su primer mes, Guadalupe Martínez Tamés en su novenario, Rosa María Legaspi García, Enrique Cepeda Trujillo, Luz Elena Risa Torres, Carmelita Durazo de Vidrio, Alfredo Vidrio, Juan Alejandro Córdoba, Agustín Huitrón Guerrero, Felipe de Jesús Mallorquín, Miguel Ángel Flores Torres, Alberto Gómez Velasco, María Duvina Rosas Montiel, María Guadalupe López Pérez, Teresita Margarita Castro, Héctor González Miramontes, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho.
Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros?
ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Atribuidas a Moisés, las palabras que encontramos en el libro del Deuteronomio hablan de un profeta futuro que, como Moisés, habría de hablarle al pueblo en nombre de Dios. Dice el libro del Deuteronomio: en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Algunos estudiosos de la Escritura pues piensan que estas palabras en labios de Moisés sonaban como una despedida, como un testamento. Moisés se estaba despidiendo de su pueblo, pero les asegura que Dios no los abandonará. Recordemos que la vida de Moisés la podemos ubicar más o menos en el siglo XIII o XII antes de Cristo. Y sin embargo, el profetismo como institución nació en el siglo VIII antes de Cristo. Y entonces, ¿por qué a Moisés se le llama profeta? Porque en realidad, si bien la institución profética nace en el siglo VIII con Elías, Eliseo, sin embargo, profetas había habido siempre. En Israel, todo aquel que hablaba en nombre de Dios era un profeta, porque profeta es el que habla en nombre de Dios. Y ya sabemos que desde el Génesis está el profeta Balán, que fue convocado para maldecir a Israel. Y al final terminó bendiciéndolo. Moisés fue un profeta en sentido amplio, no como aquellos que ejercieron un ministerio de denuncia en su pueblo, pero sí como aquel que hablaba en nombre de Dios a su pueblo. Pero a punto de morir, Moisés anuncia que vendrá un profeta como yo, dice, a él lo escucharán. La tradición judía leyó estas palabras como un anuncio de la llegada del Mesías, que evidentemente hablaría al pueblo de Israel en nombre de Dios. Y la tradición cristiana inmediatamente identificó a ese futuro profeta en la persona de Jesús. Nadie nos ha hablado de parte de Dios de forma más excelsa como Jesús. Lo dice claramente el autor de la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es el profeta de los últimos tiempos, el último profeta que había de venir, porque es el profeta por excelencia, el que habla en nombre de Dios. Dice entonces el libro del Deuteronomio que los israelitas le dijeron a Moisés: no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver otra vez a ese gran fuego, pues no queremos morir. Recordemos que cuando Dios le habló al pueblo, lo hizo a través de temblor de tierra, a través de rayos y de fuego que bajaba del cielo, y por eso el pueblo se estremeció. No queremos oír hablar a Dios
directamente, mejor que nos hable a través de ti. Efectivamente, la voz de Dios es imponente, la voz de Dios es poderosa. Y entonces, a partir de ese momento, Dios hablará a su pueblo, pero a través de sus elegidos. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú, le dijo el Señor a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie, le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. El profetismo es necesario. Necesitamos profetas que nos hablen en nombre de Dios, que nos digan la verdad, pero también que señalen el error, el engaño y la mentira. Porque vivimos en un tiempo en el que la mentira se ha disfrazado de verdad y la verdad es confundida con la mentira. Vivimos en un tiempo en el que a nivel moral, a nivel social, la mentira se presenta con el rostro de verdad y confunde. Y la verdad a veces es vilipendiada, ridiculizada. Por eso hacen falta los profetas, que hablen con la verdad, que proclamen la verdad, que es una, porque la verdad viene de Dios, y que denuncien el error, el engaño y la mentira. Precisamente de eso nos habla el Evangelio de San Marcos, porque dice el Evangelio que Jesús llegó a Cafarnaún y el sábado se fue a la sinagoga, como acostumbraba hacerlo los sábados, porque Jesús era un judío piadoso, que entendía muy bien la necesidad que tenemos de esta relación tan íntima que debemos cultivar con Dios. El culto que le presentamos a Dios semanalmente no debe ser visto solo como una tradición o como una costumbre que debemos cumplir. Es mucho más que eso. Es una necesidad que debemos saciar. La relación con Dios nos alimenta, nos fortalece, nos fortifica. Jesús acudía semanalmente a la sinagoga porque entendía la necesidad que tenemos de Dios. Y se puso a enseñar, dice el Evangelio. Esta era una de las tareas privilegiadas de Jesús. Como estamos escuchando ahora el comienzo de su ministerio, pues debemos entender que era una de las tareas que más le gustaba a Jesús y que la hacía frecuentemente, enseñar. ¿Qué enseñaba Jesús? El camino de Dios. Jesús enseñaba el camino que lleva a la salvación. Las palabras de Jesús eran palabras nuevas. No sonaban a repetición como las palabras de escribas y fariseos de su tiempo, que simplemente repetían y repetían las enseñanzas de los antepasados. Jesús enseñaba con palabras nuevas, con enseñanzas nuevas. No significa que omitía la revelación ya recibida, sino más bien que le daba una interpretación nueva a la palabra de Dios. Por eso dice el Evangelio que los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una palabra que tiene autoridad, no solo por la coherencia de vida de Jesús, porque era un hombre coherente, sino además porque hablaba en nombre de Dios, porque hablaba la palabra que Dios le había pedido pronunciar a los hombres. Y dice entonces el Evangelio que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. No se equivoca el demonio cuando dice: ¿has venido a acabar con nosotros? Sí,
Esa es la respuesta. Jesús ha venido a acabar con Satanás, ha venido a acabar con su dominio sobre los hombres a través del pecado. Sí, Jesús viene a acabar con el demonio. Satán significa el tentador, pues Jesús viene a acabar con la tentación y con el pecado. ¿Y por qué sigue habiendo tentaciones y pecado, Padre, si ya vino Jesús? Viene a acabar con la tentación y con el pecado de aquel que se acerca a Él y lo invoca con fe, de aquel que cree en su poder para vencer al enemigo. Ciertamente que el demonio actúa en el mundo, pero solo porque Dios se lo permite, y precisamente para probar la fidelidad de los elegidos. Pero al final el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros si nosotros no se lo permitimos. El demonio no es Dios, no es el Dios del mal, como algunos creen, comparándolo con el Dios que nos ha revelado Jesucristo, pensando que el Dios que nos ha revelado Jesucristo es el Dios del bien, Satanás es el Dios del mal. No, Satanás no es Dios, una criatura insignificante frente al Creador. Pero si Dios le permite actuar a Satanás en el mundo, es para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra confianza, nuestra fe. El demonio quiere entablar una conversación con Jesús, pero Jesús le dice: cállate y sal de él. Decía el Papa Francisco hace unas semanas, hace unos meses, en Ciudad del Vaticano: con el demonio no se dialoga, con el demonio no se dialoga, porque el demonio es hábil para engañar. Jesús no dialoga con Satanás, lo manda a callar. El demonio no tiene voz cuando ha comenzado el reino, porque el demonio parece hacerle un favor a Jesús, lo reconoce públicamente: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que quiere el demonio es confundir. El demonio quiere sembrar en los oyentes la inquietud de que aquel tal vez sea el Mesías esperado, y por tanto un Mesías que ellos esperaban, militar, político, un Mesías meramente terrenal, que viniera a liberar a su pueblo de la dominación romana. No es eso lo que quiere Jesús, porque no es eso lo que quiere el Padre. Ese tipo de Mesías no es Jesús, y por eso Jesús le manda a callar al demonio, porque el demonio solo quiere confundir, el demonio solo quiere alejar a aquellos que quieren emprender el camino de Dios. El espíritu inmundo, oyendo la orden de Jesús, inmediatamente sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Qué tan poderosa es la palabra de Jesús para que el demonio le obedezca inmediatamente, pues tan poderosa como la palabra de Dios al principio de los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes en aquella página del libro del Génesis? Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Es decir, la palabra de Dios es tan poderosa que apenas es pronunciada, produce aquello que desea. Lo mismo pasa con Jesús. La palabra de Jesús es palabra de Dios. Apenas es pronunciada, el demonio inmediatamente obedece, porque Jesús tiene una palabra poderosa. Qué importante es comprender esto para que nos acerquemos a Jesús, sabiendo que Él tiene una palabra poderosa, sobre todo para dominar al enemigo, para liberar del mal, para hacer que aquellos que han sido esclavizados por el pecado y por Satanás sean liberados. Por eso es importante que acudamos a los sacramentos, especialmente al sacramento de la reconciliación o penitencia. Allí escuchamos la palabra de Jesús cuando el sacerdote nos da la absolución y nos libera de las ataduras del pecado, de las ataduras de Satanás.
Y luego dice el Evangelio, todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto su fama se extendió por toda Galilea. Así es la palabra del Señor, palabra que asombra, palabra que atrae. ¿Qué nueva doctrina es esta? La enseñanza de Jesús es eficaz, la enseñanza de Jesús es liberadora. La enseñanza de Jesús se presenta como una doctrina nueva porque tiene autoridad para realizar aquello que se propone. Por eso, que nuestra vida cristiana no se conforme con una superficial atracción al bien, que no se conforme con unos buenos deseos, que nuestra vida cristiana sea en serio una búsqueda constante de la enseñanza de Jesús. Conocer la enseñanza de Jesús. ¿Dónde puedo conocer la enseñanza de Jesús? En la Sagrada Escritura. ¿Dónde puedo conocer además la enseñanza de Jesús? En la palabra del Papa, en la enseñanza que el Santo Padre nos da. Todas las semanas el Santo Padre pronuncia discursos, catequesis, enseñanzas diversas que podemos buscar con atención y cuidado, ahora con la facilidad de las comunicaciones a distancia, podemos conocer esa enseñanza que Jesús sigue pronunciando a través de sus pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, a través de los diferentes dicasterios de la Santa Sede, que constantemente están expidiendo documentos para que sepamos cuál es la enseñanza de Jesús respecto a la naturaleza, respecto al mundo, respecto a la migración, respecto a la vida. La enseñanza de Jesús que se hace concreta a través de aquellos que el Señor ha encargado y que ha puesto al frente de su iglesia para que sigan haciéndonos llegar su enseñanza. Así que no nos conformemos pues con que yo quiero ser bueno, yo quiero portarme bien, porque esas son simplezas, porque esas son tonterías. Sí, porque nos quedamos en la pura superficialidad. También los musulmanes se quieren portar bien y también los judíos se quieren portar bien. Entonces, ¿qué nos hace distintos? Nos hace distintos seguir la enseñanza de Jesús, practicar la enseñanza de Jesús, vivir el Evangelio de Jesús. Eso de yo quiero ser bueno, yo quiero portarme bien, pues qué bueno, pero nos quedamos a nivel muy superficial cuando esas cosas simplemente se quedan así. No aterrizamos, no vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto en la enseñanza de Jesús. ¿Qué pide el Señor Jesús a sus discípulos en este campo, en esta materia? En el campo de la justicia social, en el campo del mundo, en el campo del trabajo. Apenas esta semana los sacerdotes de este decanato reflexionamos sobre el proceso electoral que se avecina. Y algunos dicen, no, es que no me hable de eso, Padre, a mí hábleme del Evangelio. Pues el Evangelio ilumina todas nuestras realidades. Y nos invitaban a tener en cuenta que dentro de unas semanas vamos a convocar también a todos aquellos que quieran prepararse con más conciencia de lo que Jesús nos pide en este año en el que hay elecciones, para que actuemos con responsabilidad, para que decidamos en conciencia, para que no seamos irresponsables y dejemos pasar las cosas sin atención. Entonces ya nos damos cuenta que la enseñanza de Jesús implica compromiso, implica estudio, implica esmero, dedicación. No nos quedemos pues en la superficialidad de los buenos deseos y de las buenas intenciones. Vayamos a las acciones concretas y tratemos de conocer más y más la enseñanza de Jesús y las exigencias del Evangelio para que las vivamos con fidelidad y con un compromiso sincero. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro,
que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo bien. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea como Jesucristo, anuncio de buena noticia para todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los religiosos y religiosas, los miembros de institutos seculares vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que nuestra ciudad y todos los que en ella habitamos gocemos de prosperidad y de paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que no tienen empleo o tienen trabajos precarios y mal pagados reciban el apoyo que necesitan tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las personas de buena voluntad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado al único Maestro de sabiduría y al verdadero libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y concédenos que seamos fuertes en la confesión de la fe y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro Obispo José Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de amor y bondad, de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Jorge, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la palabra del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamamos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Antes de terminar la celebración voy a pasar unos avisos parroquiales. Durante el mes de febrero seguiremos recibiendo la colecta anual de la cooperación diocesana. Debido pues a que ha estado cerrado el templo, pues facilitamos que se entregue el diezmo, la cooperación diocesana. Quienes aún no lo hubieran entregado, hemos dejado sobres en la notaría y también aquí en la mesita del centro del templo, para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. En los sobres se indica cómo cooperar. Si al momento de tomar el sobre no tienen para cubrir lo que ahí dice, pues entonces pueden llevárselo y entregarlo otro día. Les comunicamos que debido a que la situación de la pandemia aún es grave y los contagios no ceden, las autoridades han dispuesto que sigamos celebrando la Eucaristía puerta cerrada hasta el 12 de febrero. La misa la estamos transmitiendo en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 7:30 y domingo a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Les invitamos a seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir para que puedan verla a otra hora del día, si no pueden verla a la hora en que es transmitida. Hasta el 12 de febrero la notaría abrirá de lunes a viernes de 5 a 7:30 de la tarde y los sábados de 10:30 a 1 de la tarde. Este lunes 1 de febrero no abrirá la notaría por ser día festivo, para que lo tengan en cuenta. El templo se está abriendo en estos días para la oración personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. El próximo fin de semana es el primer fin de semana del mes.
Normalmente ofreceríamos despensas para ayudar a los más necesitados, pero como en esta ocasión será imposible ofrecerlas al final de las misas, porque no habrá celebraciones públicas, queremos invitarlos a pasar a la notaría y dejar sus donativos para las despensas, para que no dejemos de ayudar a las casi 200 familias que reciben su despensa cada mes. Les recordamos que debido a la inseguridad y a los varios robos sufridos en la capilla de adoración y para controlar el acceso, solo a quien quiera entrar en la capilla para orar, se mandó instalar una chapa electrónica de combinación numérica. Ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina para presentar una identificación con foto y dejar unos datos básicos, nombre, domicilio y teléfono. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresen a la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. A los alumnos de la escuela bíblica les hayamos informado que las clases de Biblia reiniciarán el martes 2 de febrero. Ahora les avisamos que no reiniciarán como les habíamos anunciado, sino hasta después del 12 de febrero, cuando pase el botón de emergencia. Ya les avisaremos. Nos han preguntado si necesitamos ayuda para los gastos de la parroquia. Bueno, déjenme decirles que la parroquia, con ingresos o sin ingresos, continúa teniendo gastos constantes: luz, agua, teléfono, sueldos de los empleados, secretaria, sacristán, personal de limpieza, flores, mantenimiento, compra de hostias, vino, utensilios de aseo, material de limpieza, gel, sanitizante, cubrebocas, etc. Si alguien gusta dar un donativo mediante una transferencia, le pedimos llamar a la notaría en horario de oficina y pedir el número de cuenta o traer su donativo personalmente a la notaría. Que Dios les premie su caridad. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Igualmente. Me gozaré en Dios, mi Salvador y mi fuerza. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Me gozaré